Sí, antes de la reforma tributaria, situémonos en primer semestre del 2007, por decir algo, el peso de los impuestos directos era en el entorno del 30%. Al 2010, entre lo que vemos en la placa de IRAI y IRPF, pero eso hay que sumarle impuesto al patrimonio, impuesto a las transmisiones patrimoniales y demás, estamos en un 35%, lo cual ha hecho que la relación entre impuestos directos e indirectos mejore. Nosotros creemos que un sistema más justo, más equitativo, debe de propender hacia un mayor peso de los impuestos directos, por lo cual en ese camino seguiremos trabajando. De hecho, con el compromiso de gobierno de bajar 2 puntos la tasa básica del IVA, claramente allí habrá una resignación fiscal de un impuesto indirecto muy importante, por lo cual la relación debería de mejorar, ¿no? Cabe recordar que en los países del primer mundo la torta es al revés. Por lo general el peso de los impuestos directos está en el entorno del 60 o 70%. Ahí está. Obviamente eso es una cuestión de largo plazo, pero se podría aspirar a eso. Y bueno, nosotros por lo menos. Creemos que si bien los tributos o la parte de los ingresos de una política fiscal no es aquella que genera la mayor equidad y justicia social, sí debe colaborar en este sentido. Y más colaborará teniendo un peso mayor de impuestos directos. En ese sentido, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, en una reciente participación en ADM, decía que el IRPF se apunta a que sea cada vez más importante en la recaudación. Lo dijo al mismo momento que anunció un mecanismo de aumento del mínimo no imponible, que se va a ajustar paulatinamente por salario real. ¿Cómo se enfoca esto desde el punto de vista de la DGI? ¿Por qué y cómo se va a hacer que el IRPF sea cada vez más importante? Bueno, nosotros entendemos que el IRPF es un impuesto relativamente nuevo, lleva vigente 2 años y medio, perdón, 3 años y medio, y entendemos que como todo impuesto nuevo que se pone en marcha, tanto por cuestiones de evasión como por cuestiones de no saber cumplir con el mismo, más allá de un ánimo defraudador, hay mucha gente que no cumplía correctamente con su obligación. Y en este sentido nosotros hemos iniciado desde el año 2010, entendiendo que ya había pasado el tiempo suficiente, una campaña de fiscalización muy fuerte en este impuesto, tratando de lograr que se cumpla el espíritu de la reforma tributaria, que es que pague más quien tiene más. Y en este sentido, en el año 2011 también vamos a continuar con una política fiscalizadora muy fuerte en general en todos los impuestos, pero en particular en el IRPF. ¿Cómo se va a traducir eso? ¿Cuáles son los sectores donde eventualmente ustedes están viendo que hay, llamémosle, evasión de IRPF? Bueno, ese es un dato que nos interesa especialmente. Claro, que luego de realizados los operativos, con gusto... Pero en términos generales. No, nosotros hemos tomado alguna acción el año pasado en cuanto a fiscalizar el cumplimiento del IRPF en el caso de los profesionales independientes o en el caso de directores o gerentes de empresas de mediano y gran porte, donde muchas veces los niveles salariales no condicen con el volumen de actividad económica, por lo cual entendemos que allí puede haber alguna forma de evasión, ¿no? Ahora, Ferri, entiendo, digamos, el ánimo de preservar algunos aspectos de lo que puede ser la estrategia, pero uno piensa... El IRAE y los impuestos a la renta generan mecanismos de autocontrol, es decir, porque se formalizan una cantidad de costos y entre ellos los costos, por ejemplo, profesionales. Entonces uno se imagina que sectores como el servicio de contadores o escribanos o servicios profesionales vinculados a las empresas como que estarían tendiendo a tener altos niveles de formalización. ¿Es así? ¿Hay otros rubros que están digamos, pagando menos IRPF de lo que ustedes piensan? Bueno, nosotros el año pasado realizamos operativos específicos, recuerdo, en el caso de los contadores públicos y de los abogados y escribanos, y en el caso de los contadores públicos, en el 90% de los casos inspeccionados tuvimos reliquidaciones. Y en el caso de los abogados, más de un 80%, por lo cual habla de que el sector todavía debe mejorar sus niveles de cumplimiento y de cultura tributaria, cuando además estamos hablando de contribuyentes calificados. ¿Y en otras áreas de IRPF? En otras áreas también hemos realizado inspecciones, pero no hemos detectado un nivel de reliquidaciones tan elevado como en el caso de los profesionales independientes, por lo cual vamos a continuar trabajando en esa área en forma importante. El nivel de evasión en el IVA se puede medir de una manera
metodológicamente bastante robusta, y ese 15 y 16% que usted hablaba responde a una determinada metodología. En el caso del IRPF, ¿hay algún indicio? Nosotros estamos realizando con la colaboración de organismos internacionales como el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, el cual me tocó presidir durante el año 2010, una especie de consultoría para empezar a generar herramientas que nos permitan medir la tasa de evasión en el caso del IRAE y del IRPF, lo cual es bastante más complejo que en el caso del IVA, y estamos teniendo algunos números que, como todavía no estamos 100% seguros de la fiabilidad de estos mecanismos, porque a nivel internacional no está muy expandida expandido el cálculo de la tasa de evasión en estos impuestos. Estamos empezando a trabajar para generar un mecanismo que nos permita controlarlo eficientemente a nivel internacional, ¿no? Porque Uruguay, hoy por hoy su administración ha adquirido niveles de eficacia y eficiencia que la colocan en un lugar de prestigio a nivel internacional y permiten que algunos planes piloto sean realizados en nuestro país, ¿no? Bien, pero la pregunta final antes de ir a la pausa, las cifras todavía son dudosas, pero ¿es mayor la evasión en IRPF e IRAE que en el IVA, por ejemplo? En el caso del IRAE, a nivel internacional existe, por decirlo de alguna forma, una regla de oro que dice que por cada punto de evasión en el caso del IVA existen 2 puntos de evasión en los impuestos directos. Por lo cual, bueno, es una relación que a nivel internacional se da con bastante claridad. ¿Y en Uruguay? Estimamos que puede estar dentro de la regla de oro internacional, digamos, ¿no? Pero bueno, estamos afinando datos en esta materia. Afinando los números. Ya seguimos en el diálogo con el director de rentas, contador Pablo Ferreri.